En el vacío absoluto, antes de que el tiempo existiera, brillaban los vigilantes. Eran seres de luz pura, guardianes silenciosos del cosmos bajo el mandato divino. Sus ojos observaban galaxias nacer y morir en una danza eterna y perfecta. La armonía reinaba en los cielos, un orden inmutable que dictaba cada movimiento estelar. Sin embargo, una chispa de curiosidad comenzó a arder en sus corazones inmortales. Fijaron su mirada en un pequeño planeta azul, vibrante y lleno de vida. Observaron la fragilidad de los mortales, sus vidas cortas y sus pasiones intensas. La humanidad amaba, sufría y soñaba con una intensidad que los vigilantes desconocían. Esa vulnerabilidad despertó una envidia profunda y una admiración prohibida en los seres celestiales. La curiosidad se transformó rápidamente en una sed insaciable de experimentar la vida terrenal. Los vigilantes comenzaron a cuestionar su propósito, atrapados en la perfección de la luz. El deseo de intervenir en el destino humano se volvió una obsesión creciente. Las leyes divinas prohibían cualquier contacto, pero el anhelo era demasiado fuerte. Una grieta sutil apareció en la armonía celestial, un presagio de la tragedia venidera. Los vigilantes se reunieron en secreto, sus formas de luz oscilando con inquietud. Decidieron desafiar el mandato divino, rompiendo el pacto que sostenía el universo. Con un movimiento coordinado, abandonaron su morada eterna y descendieron hacia la tierra. La luz pura se transformó en fuego al atravesar la atmósfera terrestre. Aterrizaron en lugares remotos, ocultos por la noche y el misterio ancestral. Al tocar la tierra, su esencia divina comenzó a mezclarse con la materia mortal. El dolor de la transformación fue inmenso. Una pérdida de gloria y poder. Se mezclaron con los humanos, ocultando su origen bajo piel y carne mortal. De esta unión prohibida nació la sangre divina, una estirpe nueva y poderosa. Estos descendientes portaban el brillo del cielo y la oscuridad de nuevos impulsos. Eran seres duales, capaces de crear y destruir con un solo pensamiento. El poder celestial fluía por sus venas, mezclado con la ambición humana. Los vigilantes observaban a su prole, sintiendo orgullo y un terror creciente. La rebeldía había fracturado el orden natural de manera irreversible y definitiva. El tejido mismo de la realidad comenzó a desgarrarse bajo el peso del pecado. Sombras extrañas se proyectaban sobre el mundo, alimentadas por la esencia caída. El cielo reaccionó ante la traición, enviando tormentas que nunca antes habían existido. Los vigilantes comprendieron demasiado tarde el precio de su deseo prohibido. La envidia los había cegado, alejándolos de la paz que una vez conocieron. Ahora, atrapados en la mortalidad, debían enfrentar las consecuencias de sus actos. La sangre divina comenzó a reclamar su lugar en la historia de los hombres. Sus habilidades sobrenaturales los distinguían, atrayendo tanto miedo como adoración ciega. La semilla del conflicto eterno fue sembrada en el corazón de la humanidad. Cada acción de los descendientes alteraba el destino, creando un caos impredecible. El tiempo, antes medido por el cosmos, ahora se volvía errático y confuso. Los vigilantes intentaron guiar a su estirpe, pero su influencia era limitada. La oscuridad de los nuevos impulsos era difícil de controlar incluso para ellos. La armonía celestial se había perdido, reemplazada por una tensión constante y peligrosa. El mundo se transformó en un tablero de ajedrez, donde el destino era incierto. Las leyes inmutables del universo fueron desafiadas, dejando una herida abierta en el tiempo. La corrupción se extendió como un veneno, afectando incluso a los elementos naturales. Los vigilantes, ahora despojados de su luz, vagaban entre los mortales como sombras. Su legado era una carga pesada, un recordatorio constante de su caída gloriosa. La historia de su rebeldía se convirtió en el primer mito de la humanidad. Cada deseo tiene un precio, y el suyo fue la eternidad misma. El caos comenzó a moldear el futuro, guiado por la ambición de los caídos. Los vigilantes miraban al horizonte, esperando el desenlace de su trágico experimento. La sangre divina crecía en número, expandiendo su influencia por todo el planeta. La dualidad de su naturaleza se convirtió en el eje central del conflicto. La paz era solo un recuerdo lejano, enterrado bajo capas de ambición humana.
El tejido de la realidad, una vez perfecto, ahora mostraba cicatrices visibles. La curiosidad que comenzó todo, se transformó en una maldición que perdura siempre. Los vigilantes entendieron que su intervención había cambiado el destino para siempre. No había vuelta atrás, solo el camino hacia un futuro incierto y oscuro. La semilla de la discordia florecía, prometiendo guerras y leyendas por venir. Así comenzó la era de los vigilantes, marcando el fin de la inocencia. El cielo se oscurece mientras la esencia divina se disipa en la atmósfera terrestre. Sombras alargadas se proyectan sobre las primeras ciudades construidas por los hombres. Un descendiente de la sangre divina camina entre la multitud, ocultando sus ojos brillantes. Sus manos emiten un calor antinatural, capaz de fundir el metal con solo tocarlo. El miedo se propaga en la aldea, ante los fenómenos inexplicables que ocurren diariamente. Los ancianos susurran leyendas sobre seres que bajaron de las estrellas por amor. Un pergamino antiguo se desenrolla, revelando símbolos prohibidos de una era olvidada. La tinta parece moverse sobre el papel, como si estuviera viva y hambrienta. En un rincón oscuro, un vigilante observa con ojos vacíos de toda gloria pasada. Su forma es apenas una silueta, una mancha de penumbra contra la pared. La sed de poder corrompe a los jóvenes herederos de la estirpe caída. Una mujer joven levanta la mano, y las llamas danzan a su voluntad. Su mirada refleja una ambición que trasciende los límites de la mortalidad humana. El secreto de su origen se convierte en un susurro temido en los mercados. Las intrigas políticas se entrelazan con el uso de capacidades sobrenaturales prohibidas. Un trono de piedra se agrieta bajo el peso de un rey con sangre divina. La realidad parece doblarse y distorsionarse alrededor de los descendientes más poderosos. Los vigilantes, ahora exiliados, observan desde las sombras de las montañas lejanas. Se arrepienten de su caída, pero el daño ya es irreparable y profundo. El tejido del cosmos muestra cicatrices donde la esencia divina fue derramada. Una profecía grabada en obsidiana predice el fin de toda armonía natural. Los vigilantes tejieron esta red de caos con sus propias manos inmortales. Ahora son prisioneros de las consecuencias de sus deseos prohibidos y egoístas. La lucha interna de la estirpe dual se vuelve cada vez más violenta. Un guerrero lucha contra su propia sombra, que intenta tomar el control total. El conflicto eterno se manifiesta en guerras que arrasan reinos enteros y prósperos. Las profecías se cumplen con una precisión aterradora y una crueldad inmensa. El misterio de la caída persiste como una herida abierta en el tiempo. La sangre de los vigilantes hierve en las venas de los mortales elegidos. Cada deseo tiene un precio que la humanidad apenas comienza a comprender plenamente. Los seres más elevados sucumbieron ante la tentación de alterar el orden natural. El caos resultante moldea nuestro destino incierto en cada paso que damos. Un niño nace con marcas luminosas en su piel, presagio de nuevos cambios. Los vigilantes tiemblan al ver que su legado sigue vivo y creciendo. El viento aúlla entre las ruinas de templos dedicados a dioses olvidados. La historia se reescribe con la sangre de aquellos que buscan el poder. Las estrellas parecen observar con desdén la tragedia que ellos mismos iniciaron. Un vigilante extiende su mano, intentando reparar una grieta en la realidad. La energía se escapa entre sus dedos, incontrolable y destructiva para todos. El mundo se tambalea al borde de un abismo de sombras eternas. Los descendientes buscan respuestas en las ruinas de una civilización ya extinta. Sus ojos brillan con la intensidad de soles moribundos en la noche. La dualidad de su naturaleza los empuja hacia la locura y grandeza. Las intrigas se profundizan en los pasillos de palacios construidos con secretos. Nadie está a salvo de la influencia de la sangre divina corrupta. El tiempo se detiene por un instante, esperando el desenlace del conflicto. Los vigilantes se desvanecen en la oscuridad, dejando solo ecos de lamentos. La humanidad debe decidir si aceptar el legado o luchar contra él. El destino de la realidad pende de un hilo extremadamente fino y frágil. Las sombras se cierran sobre el mundo, ocultando la verdad de siempre. Un último susurro resuena en el aire, advirtiendo sobre el precio pagado. La rebeldía de los vigilantes es ahora la condena de toda existencia. El caos es la única constante en este universo fracturado y herido.
Los vigilantes observan, impotentes, cómo su creación se devora a sí misma. La tentación fue el inicio, pero el final es un misterio oscuro. Las leyendas se desvanecen, dejando solo el rastro de un caos eterno. El mundo sigue girando, ignorante del precio que aún debe pagar pronto. La sangre divina fluye, marcando el camino hacia un destino muy incierto. El legado oscuro perdura, esperando el momento de reclamar su trono final. La historia de los vigilantes termina donde nuestra propia pesadilla comienza hoy.